Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de modernidad y modernismo. Vamos a continuar analizando la obra Todo lo sólido se desvanece en el aire del sociólogo estadounidense Marshall Berman. En este libro, Marshall Berman conjuga las posturas mencionadas, modernidad y modernismo, y añade elementos de la crítica literaria hábilmente aplicada de textos literarios a problemáticas sociales. La historia es delineada no tanto a partir de fuentes históricas, en el sentido riguroso del término, sino que aquí Marshall Berman aparece muy creativo. Es la percepción de determinados intérpretes literarios que trazan la idea de su tiempo. Con este procedimiento, Berman se involucra para enfocar la época moderna como un producto también cultural, el modernismo, buscando establecer una especie de reconstrucción que permita pensar las formas sociales de vida a través del arte y de un conjunto de manifestaciones y eventos que en muchas circunstancias quedan excluidos de la interpretación sociológica. En este sentido, hay una especie de método subyacente que busca transformar el testimonio literario y artístico general, por ejemplo la arquitectura, en un dato sociológico, en un indicador apto para ser utilizado en la explicación y reinterpretación o interpretación de la realidad que enfrentaron esos autores que se mueven más en los ámbitos estéticos que en los de la teoría social. Muy interesante propuesta y muy creativa, donde lo literario dialoga con lo filosófico y lo sociológico, y escoge obras de Goethe, Baudelaire y Dostoyevsky. En este video analizaremos lo que Marshall Berman utiliza de Baudelaire. La propuesta de Baudelaire funciona como un elemento crucial para determinar un tipo de comprensión de lo moderno, que a pesar de referirse a las estructuras e instituciones, la sobrepasa para reportar el espíritu del tiempo moderno, captado por los sentimientos, acciones y reacciones de Baudelaire, el hombre que vive la experiencia de la modernidad. La experiencia de la modernidad convertida en la experiencia estética de la modernidad convertida en tesis histórica y sociológica. Es la operación que precisamente hace Marshall Berman con este método. Una experiencia, una vivencia, solo captable, una experiencia, una vivencia captable a partir del intérprete, es decir, Baudelaire, a partir de los contextos de su propia vida, tomando como ámbito de privilegio el desarrollo de las experiencias vitales de este hombre de letras y el surgimiento de las fuerzas fundamentales de la vida moderna. Una dialéctica entre los rasgos premodernos y modernos que no obstante está inscrita en el marco de un fenómeno mayor, la Ilustración. Esta funciona como el trasfondo histórico-social de las continuidades y rupturas observadas en términos económicos, políticos, sociales y artísticos que son plasmados en la estructura literaria del autor. Por ejemplo, la ciudad, su transformación, la misión del proyecto, que también se inscribe en un ambiente, un enfrentamiento entre la lógica existente de la vida tradicional y la nueva lógica de la modernización urbana. De Baudelaire rescata indicaciones sobre la reducción del número de habitaciones populares, la proliferación de epidemias en los barrios pobres, que también viven o conviven con los aspectos lujosos y derrochadores de los recursos requeridos para la expansión del proyecto moderno en la gran ciudad. En este sentido, los bulevares y la modernización urbana en general crean nuevas bases económicas, sociales y estéticas para reunir enormes cantidades de personas, y por esta razón se da el proceso simultáneo de destrucción-construcción, un proceso de construcción, de destrucción y construcción propio de la modernidad. Baudelaire muestra cómo la modernización de la ciudad inspira e impone a la vez la modernización de las almas de sus ciudadanos.
el nuevo espacio público típico del contexto de la modernidad es delimitado por la transformación de las estructuras de la propia ciudad, las calles, el tránsito, los semáforos, las personas, etc. Por tanto, para Baudelaire como para Bergman, estos cambios estructurales son aspectos de un proceso que, visto en términos más amplios, tiende a redefinir la percepción y función de las manifestaciones éticas y estéticas. Bergman trata de defender la tesis de que la modernidad puede sobrevivir a sí misma, porque ya lo hizo. Es decir, la experiencia europea es la propia construcción de la modernidad. Puede servir entonces de guía para esta nueva crisis de la modernidad en contextos no europeos. En el último capítulo del libro, Nueva York es abordado para ilustrar, con un sentido ciertamente metafórico, la prolongación del tiempo en ciertos procesos que han marcado la modernidad. La destrucción de la ciudad antigua va a dar cabida a monumentos, plazas y nuevas avenidas, es decir, esta dialéctica entre destrucción y construcción para crear condiciones diferentes y formas alternas de convivencia de la población. Esa es la idea subyacente en la dialéctica destrucción-reconstrucción de los contextos de la ciudad, en este caso de Nueva York, analizados desde la modernidad. Bergman critica profundamente los enfoques dualizadores y sobre esto afirma que el pensamiento moderno sobre la modernidad está dividido en dos compartimentos que critica, por supuesto, que es la diferenciación entre estética y economía y política. Dos compartimentos diferentes, herméticamente cerrados y separados entre sí: la modernización económica y la política, y el modernismo en el arte, la cultura y la sensibilidad. Las visiones de la vida moderna tienden a privilegiar el plano material o el plano espiritual sin integrarlos. Algunos se dedican al modernismo, que ven como una especie de espíritu puro que evoluciona de acuerdo con sus imperativos artísticos e intelectuales autónomos. Otros operan dentro de la órbita de la modernización un complejo de estructuras y procesos materiales. Lo que Bergman está tratando de hacer es de defender la modernidad, y sin embargo, al criticar la separación entre modernidad y modernismo, vuelve a caer en la aporía, porque precisamente la modernidad, como lo señaló Durkheim, trata de la separación de las esferas de la vida social. Es imposible unir y unificar aspectos de la modernidad y el modernismo, es decir, estos aspectos político-económicos, con los aspectos científico-tecnológicos, con los aspectos estéticos y éticos de la literatura. Si bien es cierto que Europa sobrevive a la construcción de su propia modernidad, hay carencias en esta postura, porque la modernidad también produce efectos destructores dentro de la propia transformación de la modernidad europea. Pero más importante aún, esos efectos destructores no se limitan a Europa, sino que ese efecto destrucción-construcción se expande a todo el mundo. Es decir, la modernidad europea no se puede entender, como bien lo explica Dussel, sin la destrucción de otras partes del planeta, de África, Asia y América Latina. Los procesos destructivos de los países colonizados, o lo de los países de los continentes explotados, son los que permiten la construcción de la modernidad europea. No tenemos otros planetas para explotar. No es posible extender este proceso de destrucción a otras partes, porque ya no hay otras partes que explotar. Independientemente de lo creativo y de lo muy interesante que surge del método de Bergman para analizar la relación entre modernidad y modernismo, utilizando
los textos literarios como fuentes sociológicas, las conclusiones que saca para tratar de salvar a la modernidad de la propia modernidad son equivocados. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.